Tengo en mis manos un libro con un título un tanto sugestivo, de esos que llaman la atención e invitan a la lectura. El título del libro, escrito por el doctor James Dobson, dice: Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Me gustó especialmente un relato que creo que probablemente habrás escuchado y que quiero compartir contigo, aunque ya lo hayas escuchado, porque encaja perfectamente en nuestra reflexión de esta ocasión. Cuenta Dobson que un señor iba manejando su vehículo a alta velocidad cuando perdió el control y el carro se fue por un desfiladero. Felizmente para él, pudo salir del vehículo antes de que éste se precipitara al abismo y de alguna manera, gracias a Dios, quedó sostenido por una rama, pero una rama un tanto frágil. El hombre, por supuesto asustado, preocupado por su vida, vio cómo su vehículo no solamente caía, sino estallaba en llamas. Pero los minutos pasaban y él no podía zafarse de la rama. Y entonces hizo lo que tú y yo probablemente habríamos hecho también. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones: ¿hay alguien allá arriba? Recordemos que es una fábula. El hecho probablemente nació en la mente de alguien. Y dice la fábula que entonces Dios le respondió: aquí estoy, hijo. Solo tienes que soltarte de la rama y mis brazos estarán debajo para sostenerte. Pasaron algunos segundos. El hombre miró una vez más el carro todavía ardiendo en llamas y entonces, dice Dobson, aún con más fuerzas, preguntó: ¿hay alguien más allá arriba? En otras palabras, le faltaba la fe. Pero, ¿cómo podríamos culparlo en una situación tal cuando muchas veces hemos hecho exactamente lo mismo? Hemos estado en una crisis, hemos orado a Dios para que nos libre de ella, y lo que vino después fue prácticamente peor que la misma crisis en la que estábamos. Y entonces, al igual que el caballero de la historia o de la fábula, terminamos preguntando: ¿hay alguien más allá arriba? Es decir, alguna otra voz. ¿Hay alguien más que me pueda ayudar? Porque el primer intento me falló. No hay que ir muy lejos para comprobar que hay mucho de verdad en eso de que cuando estamos en situaciones críticas, a veces oramos y suceden cosas que no entendemos. De allí el título del libro: Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Si usted ha leído la Biblia, pues estará de acuerdo conmigo en que los relatos, los ejemplos abundan. Y voy a mencionar 2 o 3, como para confirmar la tesis de que a veces oramos a Dios cuando estamos en situaciones difíciles, pero lo que ocurre, o lo que Dios hace para sacarnos del aprieto, lejos de, en nuestra opinión, ayudarnos, no tiene ningún sentido. Uno de ellos, quizás el más ilustrativo en este sentido, recordemos cuando Moisés, después de aceptar la misión de interceder ante Dios en Egipto, después de interceder por su pueblo, las cosas empeoraron para él. Si el pueblo trabajaba antes, ahora, después de su intersección, la situación se complicó aún más. Y cuando aún después de salir rumbo al Éxodo, cuando todo parecía que ya el pueblo estaba liberado y libre de toda pena, entonces se encuentra nada menos que ante el Mar Rojo y muy cerca de ellos, escuchando el galope de los caballos de Faraón. Cuando Moisés va a Dios en oración preguntando qué debe hacer, la respuesta del Señor con toda seguridad no tuvo sentido para Moisés. ¿Recuerda usted la respuesta? ¿Y tú por qué vienes a mí? Dile al pueblo que marche. Pero lo que tenía delante era nada menos que el mar. ¿Cómo podía marchar? Ya conocemos el relato. Fue solo cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, cuando el mar se abrió
y el pueblo pudo caminar en seco. Un segundo ejemplo es el caso de Josué, cuando con su ejército se propone destruir a Jericó. ¿Recuerda usted cuáles fueron las órdenes estratégicas de Dios para que esa misión se cumpliera? Bueno, nada menos que algo así como rodea la ciudad durante 6 días, una vez al día, una vez cada día. Y durante el 7º día, tú vas a rodear las murallas 7 veces. Y cuando las trompetas suenen, entonces las murallas caerán. No culparíamos a Josué si en ese momento hubiera pensado, ¿qué sentido tiene rodear 6 veces durante la semana y 7 es el 7º día unas murallas que no van a caer con tanta facilidad? Pero ya conocemos el resto de la historia. Y un último ejemplo quizás, que es muy interesante, es el caso de Gedeón, cuando los madianitas, con un ejército numeroso, van a invadir al pueblo. Con mucha dificultad, Gedeón logra reunir unos cuantos miles, creo que unos 32,000 soldados. Y entonces el Señor, antes de que vayan a la batalla, le dice a Gedeón algo así como, ese es mucho pueblo. Y después de varios recortes, ¿recuerda usted cuántos soldados quedaron en el ejército de Gedeón para enfrentar la multitud de madianitas? Un total de 300. Hay ocasiones en las cuales lo que Dios hace no tiene sentido, o lo que Dios permite no tiene sentido. Estamos en tiempos críticos. Hace unos minutos apenas quise asegurarme de cuáles son las últimas estadísticas relacionadas con los desastrosos resultados de este virus, esta plaga que está destruyendo vidas, hogares y economías en el mundo entero. Y nada más que hablando de contagiados, ya el número pasa de los 7 millones. Y hablando de las muertes como consecuencia del COVID-19, estamos hablando ya de los centenares de miles, ya la cifra se acerca al 500,000. Nada más en los Estados Unidos, hablando no solamente de muertes, sino especialmente de personas que han perdido su trabajo, ya alrededor de 40 millones de personas han perdido su trabajo. Hay una estadística que nadie lleva y es cuántas personas se han quitado la vida, porque no tienen cómo poner pan en la mesa de su familia, o porque han perdido un negocio que les costó años levantar. ¿Cuántas personas han muerto porque no han podido continuar el tratamiento médico en el hospital y han visto cómo sus fuerzas se han debilitado y finalmente sus familiares los han visto morir? Bueno, la lista es larga, pero estamos en crisis y no hay que elaborar mucho al respecto. Hay crisis en el orden moral, en el orden financiero, en el orden familiar, familias destruidas, no solamente por este virus, sino porque los padres, los esposos se están separando con tanta facilidad y divorciando igualmente. E hijos que están creciendo con un solo padre, con mamá o papá. No hace falta dar más detalles al respecto. Y es en tiempos como estos cuando Dios hace cosas que no tienen sentido. Hubo una en la historia del pueblo de Israel, una crisis, que no mencioné intencionalmente, porque quiero convertirla en el centro de esta reflexión. Y es la crisis que tuvo lugar cuando desde las más altas esferas del poder en el pueblo de Israel se planificó intencionalmente y de manera sistemática la destrucción del culto al verdadero Dios. Y cuando digo las más altas esferas de poder, me estoy refiriendo al rey. Tiempos difíciles, tiempos oscuros. El rey de turno era Acab, pero no era él quien gobernaba.
Los que hemos leído la historia sagrada sabemos que quien gobernaba al pueblo era realmente su esposa, Jezabel. Y Jezabel era una pagana, pero no hay nada malo en no ser miembro del pueblo de Dios. El problema es que era una mujer pervertida, ensañada contra el culto a Dios. Y este hombre sin visión, fácil de manejar, contrajo matrimonio violando así la ley de Dios con esta mujer pagana, hija de un rey. Y ya el nombre nos da una idea de a quién servía. Ed-Baal, adorador de Baal, rey de los sidonios. Y como consecuencia de esta unión tan infeliz, tan desafortunada, en Samaria, la capital del reino, ya existía un templo donde se adoraba a Baal y a su consorte, a Astarte. Y había muchos altares, especialmente en los lugares altos, los bosques. Tan difícil era la situación que en el libro Primera de Reyes, solo para dar un brochazo a lo que estaba ocurriendo, dice el capítulo 16 de Primera de Reyes, que Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que reinaron antes de él. No solo consideró cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por esposa a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. ¡Qué cosa tan increíble! Construyó en Samaria un altar y un templo a Baal. Y sigue el relato, pero ya tenemos una idea. De manera sistemática, el plan era eliminar el culto al verdadero Dios. O sea, no es que Jezabel y Acab tenían la intención de que, bueno, vamos a colocar delante del pueblo las dos opciones. Por un lado Jehová, por otro lado Baal, y que el pueblo escoja al Dios verdadero. No, no era eso. No era colocar delante del pueblo dos opciones. Era erradicar, eliminar el culto al verdadero Dios. Y lo peor era, bueno, si el mismo rey era un seguidor empedernido de Baal, ¿qué se puede esperar del pueblo en su mayoría? Una verdadera crisis. Pero como dice el dicho, a grandes males, grandes remedios. Lo que menos se imaginaban Acab y Jezabel era que Dios tenía un plan. Y lo que menos se imaginaban era que había fieles orando, pidiendo a Dios que interviniera. Y Dios tenía un plan. Profetas y Reyes nos dice que entre los que oraban estaba un hombre en las montañas de Galaad, llamado Elías. Y Elías, indignado, oraba pidiendo a Dios que pusiera un freno a ese avance exagerado y rápido del mal. Y Dios escuchó su oración. En la Biblia lo vemos que él aparece así como de la nada. El capítulo 17 dice, entonces Elías, tisbita de Galaad, dijo a Acab. No dice de dónde viene, en qué momento. No se dan los detalles. Pero sabemos que él oraba por la redención de su pueblo. Entonces aparece ante Acab y dice, vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así como apareció, con la misma rapidez, desapareció. Y entonces, ahora viene la parte que me interesa destacar. Todo esto fue introductorio. ¿Por qué entonces el mismo Dios se hizo cargo de Elías? Y en forma directa y personal le dice exactamente qué debe hacer. Vino palabra a Elías de parte del Señor que le dijo, vete de aquí al oriente y escóndete en el arroyo Kerit, que está al este del Jordán. Y ahora mucha atención. Si tienes una Biblia, sigue conmigo. Primera de Reyes, capítulo 17, comenzando el versículo 4. Y ahora escuchemos la orden que le da Dios a Elías. Beberás del arroyo. Hasta ahí todo está bien. Hay un arroyo, todavía no se ha secado,
y decirle, bebe el arroyo, pues ¿de dónde más va a beber agua? Pero lo que viene no tiene sentido. Porque lo que viene dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Ok. Vamos a detenernos aquí un momentito, porque yo no sé si estoy un poco desajustado o perdido en esto, pero nunca he escuchado que los cuervos se caractericen por su gentileza o por su generosidad. Los cuervos son aves de rapiña, comen carroña, son egoístas, pelean entre ellos por devorar la comida que tienen delante. Y Dios está diciéndole a Elías, yo he mandado a los cuervos que te alimenten. No culparía a Elías si después de escuchar esa declaración se detiene para decir o preguntar, ¿dijiste los cuervos? ¿Escuché bien? ¿Dijiste cuervos? Pero Elías no preguntó. Y aquí nos estamos acercándonos a nuestra primera gran lección. Tengo 2 o 3. Y él hizo conforme a la palabra del Señor. Versículo 5. No ripostó, obedeció al pie de la letra. Aunque lo que Dios estaba diciendo no tenía ningún sentido. Y fue y tomó del agua del Querit. Y ahora versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne. Bueno, que le traigan pan. No sé si los cuervos son amantes del pan. Pero que le traigan carne por la mañana y por la tarde. Estos animales, contrariamente a su naturaleza, se quitaban, por así decirlo, la comida de la boca o del pico para dársela a un ser humano. ¿Por qué? Porque lo que leímos fue que Dios le dijo a Elías, yo he mandado. En su soberanía, Dios decide cómo actuar en favor de su pueblo. ¿Qué hacer? Y muchas veces las cosas que hace no tienen sentido. Pero hay aquí alguien que las obedece al pie de la letra y Dios no le falló. En los momentos de crisis vamos a recordar nuestra primera gran lección. De hecho, vamos a mencionar 2 a la vez. La primera de ellas es que mientras la crisis avanzaba, el pueblo de Dios no estaba cruzado de brazos. El pueblo de Dios oraba. Y sabemos que eran miles los que oraban. Y Dios escuchó sus oraciones. Primera gran lección. En tiempos de crisis, el pueblo de Dios ora. Y cuanto mayor es la crisis, más ora. No para que Dios haga algo, porque Dios está activo. O lo vemos, no sabemos exactamente qué, cómo, cuándo, dónde, pero sabemos que Dios está activo. Lo que tenemos que hacer es orar para que Dios fortalezca nuestra fe y nos ayude a creer que Él sí está haciendo algo, aunque no lo veamos, y que su voluntad de alguna manera se va a cumplir. Y lo que está pasando ahora y las crisis mayores que vendrán después, de alguna manera, van a servir para algo bueno que ahora no vemos. De hecho, hay mucha gente que se está preguntando, ¿qué pasa en este mundo? Y por primera vez quizás en toda su vida están bien receptivos a lo que dice la palabra de Dios. Y aún están buscando escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y por medio de estos recursos modernos, plataformas tecnológicas, la palabra de Dios está llegando a miles de personas, centenares de miles en el mundo entero, que de otra manera no irían a la iglesia. Algunas cosas buenas están ocurriendo. Primera lección, a ver cómo dice, en los tiempos de crisis, el pueblo de Dios ora. Y la segunda, bueno, ya puedes adivinarla. La segunda lección es que cuando se trata de suplir las necesidades de sus hijos, el almacén de Dios
nunca está vacío. Nunca está vacío. Sea por medio de maná, sea por medio de codornices, como ocurrió con el pueblo de Israel durante el Éxodo, sea por medio de cuervos, nuestro pan y nuestras aguas estarán seguras. Amén por eso. Amén por eso. ¿Cómo fue que dijimos? Cuando se trata de suplir las necesidades de sus hijos, el almacén de Dios nunca está vacío. Pero hay mucho más que decir aquí. El arroyo se seca. Versículo 7. Estamos en Primera de Reyes 17. Entonces viene palabra del Señor a Elías y de nuevo lo que el Señor dice en esta oportunidad tampoco tiene sentido. Porque lo que dice, versículo 9. Levántate, ese es, levántate Elías. Vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. Yo he mandado a una viuda que te sustente. Bueno, de nuevo no podríamos culpar a Elías si al escuchar estas palabras se detiene para decir: Señor, dijiste Sarepta, la misma Sarepta de Sidón que conocemos. Pero Elías no chistó, no protestó. Bueno, resulta, y un pequeño paréntesis, Sarepta era parte de los dominios del rey Edbaal. Por decirlo de una forma sencilla, era territorio enemigo, era territorio de Jezabel. Dios está mandando a Elías a ir al corazón del culto a Baal. Alguien podría decir, bueno, pero probablemente la idea era mandar a Elías al lugar donde Acab y Jezabel menos pensarían que él estaría escondido. Es decir, el mismo corazón del reino de Edbaal, el rey, papá de Jezabel. Pero oye bien, había otra razón. Dice: yo he mandado allí a una viuda que te sustente. ¿Y quién era esa viuda? No se da el nombre. Pero sí me llama la atención que cuando Elías le dice: te ruego que me traigas un poco de agua, y ella la busca, cuando regresa le dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan. ¡Wow! Que me pidas agua, no hay problema. Que me pidas comida. Esta mujer estaba preparando su última comida para que ella y su hijo la comieran y luego esperar la muerte. Dios sabía. Pero hay algo más. Porque cuando él pide pan, además del agua, el versículo 12 dice: ella respondió: vive el Señor tu Dios. Vive el Señor tu Dios. Resulta que en ese lugar remoto, probablemente escondido, había una creyente del verdadero Dios. Y lo voy a leer del libro Profetas y Reyes, porque dice allí: esa mujer no era israelita, página 94, pero creía en el verdadero Dios y había andado en toda la luz que resplandecía sobre su senda. Así que lo poquito que ella sabía de ese Dios verdadero, eso lo creía y eso lo obedecía. Y aquí algo tan, pero tan hermoso de ese Dios en el cual tú y yo creemos y a quien adoramos y a quien admiramos. De todas las mujeres habidas y por haber en ese extenso reino fenicio que incluía varias ciudades grandes, populosas, él se da cuenta de que hay un alma fiel que aún en la oscuridad más densa cree lo que ha escuchado del Dios verdadero. Y envía a Elías a Sarepta, no solamente para que él coma, es decir, reciba el sustento, sino para que ella también coma, ella y su hijo, y no mueran.
El almacén de Dios no solamente está repleto para dispensar y suplir las necesidades de sus hijos, sino también los que aún están fuera, a quienes a veces erróneamente consideramos paganos. La mujer no era israelita. Ante los ojos del pueblo de Israel era una pagana, indigna de ser llamada hija de Dios, y sin embargo, Dios cuida de ella, como cuida de todos aquellos que sinceramente están tratando de obedecer la poquita luz que ilumina su sendero. Pero aquí la parte que más me gusta del relato es la que viene ahora, y con eso ya vamos a ir terminando. Porque cuando ella dice algo así como: Señor, ahora estaba juntando leña para preparar la última comida, de modo que mi hijo y yo la comamos y después muramos. Wow. Se estaba preparando para morir con su hijo. No había esperanza para ella. Lo menos que imaginaba era que Dios tenía un plan para ella. Y entonces cuando Elías le dice, versículo 13, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero un panecillo. Hazme a mí primero un panecillo. Tremenda prueba. Es como si la mujer, ¿recuerdan el título del libro? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es como para que la mujer le dijera: momentito, te di el agua y ahora la última comida que voy a preparar, tú me estás diciendo que te prepare a ti primero, un extraño, un desconocido. La mujer obedece, sabe que es un siervo del Dios verdadero. Y entonces, he aquí la promesa. Porque el Señor, versículo 14, Dios de Israel, ha dicho: la harina no escaseará de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. En otras palabras, haz como te estoy mandando, porque Dios tiene un plan maravilloso para ti y para tu hijo. Y ese plan es que nunca te va a faltar el pan. Nunca va a faltar el pan en tu mesa. Y ella cree la promesa y procede. Y entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa durante, ¿cuánto tiempo? Muchos días. Versículo 16 es una joya. Dice: y la harina no se acabó de la tinaja, ni el aceite de la botija, conforme a la palabra del Señor dicha por Elías. Y ahora una pregunta como para meditar. ¿En qué consistió ese milagro realmente? Porque dice que ella comió y su hijo comió y durante muchos días. ¿En qué consistió el milagro? Bueno, el milagro no fue que la comida sobró. El milagro no consistía en que ella en la mañana se levantaba y la botija estaba llena de aceite hasta derramarlo, o la tinaja estaba llena de harina hasta derramar. No, la promesa no era: la comida abundará. La promesa era ¿cuál? La comida no te faltará. Así que milagrosamente, no puedo imaginarlo, pero trato de imaginar. Ella usaba el día anterior la poquita harina y el poquito aceite. Y al día siguiente, cuando llegaba, ahí estaba la poquita harina y el poquito de aceite. Y lo usaba ese día. Y al día siguiente, de nuevo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ocurría lo mismo todos los días. Todos los días. Hay un autor de apellido Robinson que comenta sobre esto y él dice: el milagro hay que buscarlo no en el borde o en el tope de la tinaja. ¿Dónde hay que buscar el milagro? A ver, ¿dónde hay que buscar el milagro? Hay que buscarlo en el fondo de la tinaja. Por eso el título del tema de hoy es el fondo de la tinaja. El milagro es que nunca nos faltará. El milagro no es que te sobrará y tendrás tanto que te aburrirás de todo lo que vas a tener. No es un milagro de abundancia. Es algo así como
lo que dice la oración modelo. A nuestra oración, danos Señor hoy el pan de cada día. La respuesta es, ¿cuál es la respuesta? Por la gracia de Dios, nunca nos ha faltado el pan. Conforme a otra promesa de la cual hemos leído, que dice que, ¿cómo dice? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuál es la tercera lección? Podríamos decirla de esta manera, que cuando por fe damos, recordemos a la viuda, cuando por fe damos, obedeciendo al mandato del Señor, cuando damos de lo mucho o lo poco que tenemos, al final no nos queda menos, al final tenemos más. ¿Cómo ocurre? No me pregunten, no sé, lo que sé es que ocurre así. Tú das y das por fe, aunque no tienes mucho, al final no vas a quedar con menos, vas a tener más. Y vas a tener el privilegio de haber hecho algo por alguien, en respuesta a lo mucho que Dios ha hecho por ti. 3 lecciones. Vamos a repetirlas. Número 1. ¿Qué hace el pueblo de Dios cuando hay crisis? El pueblo de Dios ora. Y cuanto mayor la crisis, más ora. No para que Dios haga algo, porque Él nunca está ocioso, sino para que abra nuestros ojos y podamos creer que Él está muy activo. Y que sus ángeles están activos. Esos agentes misericordiosos se están moviendo de un lado a otro de la tierra, proveyendo, ayudando, restaurando, animando. Lección número 2. El almacén de Dios nunca está vacío, especialmente cuando la necesidad es la del pueblo de Dios, la de sus hijos e hijas en el mundo entero. Oye bien, yo no sé si tú quedaste sin trabajo con esto del coronavirus. Probablemente sí. Pero oye esto que te voy a decir. De alguna manera, Dios va a proveer. Va a proveer para ti. Y va a proveer para tu familia. Y va a proveer de tal manera que tú vas a poder incluso compartir. Y de lo poco que tenga, da. Porque al final, cuando das por fe de lo que Dios te ha dado, no vas a quedar con menos. Lo que te quede, Dios lo va a multiplicar y va a tener su bendición. Esas son las lecciones. Pero ahora quizás debemos terminar con una nota alta. 2 citas del Espíritu y Profecía que bien vale la pena recordar en tiempos de crisis. Tú las conoces, pero vale la pena repetirlas. 2 verdades para no olvidar, sobre todo en tiempos difíciles. La número 1 dice que la situación extrema del ser humano es la oportunidad de Dios. La cita está en muchos libros del Espíritu de Profecía. Yo la saqué de Hechos de los Apóstoles, edición 2008, página 111. La situación extrema del ser humano es la oportunidad de Dios. En otras palabras, cuanto más difícil la situación, y cuando ya vemos que humanamente hablando no hay más que podamos hacer, ese es el momento cuando Dios entra en acción. Y cuanto más difícil la situación, mayor el despliegue de poder. Mayor el despliegue de poder de Dios. Como para que nadie diga, oh, es que nosotros lo logramos. No, ya llegamos a un punto donde no podíamos más. Esto que ocurrió fue un milagro de Dios. Y Él entonces recibe la gloria. Y la segunda cita, bueno, no hay que ni leerla siquiera, pero vendrán más crisis. Cuando lleguen en ese tiempo futuro, bien valdrá la pena recordar esta que dice que no tenemos nada que temer al futuro. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos. ¿Que olvidemos qué? Que olvidemos la forma, la manera como Dios ha guiado a su pueblo en el pasado. Este es un solo ejemplo, entre muchos. La Escritura está llena de instancias en las que parecía que el pueblo de Dios no tendría un mañana. Y cuando parecía que todo se acababa, de alguna manera nuestro Dios, soberano, creativo, diseñó un plan que a nadie se le podría haber ocurrido. Pero un plan
que funcionó a la perfección para librar a su pueblo y para decirnos que no hay una sola situación en la que nos veamos envueltos para la cual no haya un remedio. Y ahora otra cita de esas, no tienes que aprenderla de memoria, por supuesto, tampoco la voy a repetir de memoria, pero la mencioné en otra oportunidad. Y esta es del libro El deseado de todas las gentes, que dice que para suplir nuestras necesidades, Dios tiene, a ver, ¿quién recuerda? Para suplir nuestras necesidades, Dios tiene 1000 maneras. Igualmente podría haber dicho 1.000.000 de maneras, de las cuales no tenemos la más mínima idea. De esto vamos a salir. Y de otras crisis también vamos a salir. Porque hay un Dios en el cielo. Y ese Dios es todopoderoso. Y no hay nada que limite su poder. Y no hay nada tan difícil que Él no pueda hacer. Y ese Dios no solamente es poderoso, es un Dios amante. Estamos inscritos, por así decirlo, en su corazón. Nos lleva en las palmas de sus manos. Jesucristo, nuestro Señor, intercede por nosotros. Y cuando levanta sus manos heridas en nuestro favor, el corazón de Dios se compadece. Y un día no muy lejano, ese Salvador precioso y bendito vendrá a reclamarnos como suyo. Y por las edades eternas, con todos estos héroes de la palabra, hombres y mujeres, cuyos nombres están en parte en Hebreos capítulo 11, juntos vamos a entonar el himno de Moisés y del Cordero. Y vamos a decir con los santos de toda la eternidad: digno es el Cordero de recibir la honra, la gloria, la majestad, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga.